Hola, hola. Vamos a analizar la función logarítmica. La función logarítmica es toda función de la forma f en x igual logaritmo en base a dx, donde la base es cualquier número real, debe ser mayor a 0 y distinto de 1. ¿Por qué es una función logarítmica? Porque la variable independiente está afectada por el logaritmo, ¿sí? La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial, de manera que si tenemos una función exponencial y calculamos la inversa, debemos llegar a la función logarítmica y viceversa. Entonces, si tenemos por ejemplo la siguiente función, vamos a determinar analíticamente la función inversa. ¿Cómo hacíamos para calcularla? Teníamos que reemplazar f por i. Recordemos que puede ser f o puede ser cualquier letra, ¿no? El segundo paso era intercambiar las variables y el tercer paso, despejar la i. Entonces, primer paso, reemplazo f en x por i. Segundo paso, intercambio las variables, donde estaba i pongo x y donde estaba x pongo y. Y ahora despejo la variable i. Para bajar la i que aparece en el exponente, puedo aplicar el logaritmo, ¿sí? ¿Logaritmo en qué base? Tiene que ser en la misma base de la potencia, ¿no? Bien, entonces seguimos. Al aplicar logaritmo, la i que estaba como exponente baja como producto aplicando la propiedad del logaritmo. Luego, logaritmo en base de 2 es 1, ¿no? Cuando la base y el argumento son iguales, da 1. Por lo tanto, despejo el valor de i y voy a obtener la función inversa, que es la logarítmica, ¿no? Como habíamos dicho, empezamos de una función exponencial y llegamos a una función logarítmica. Si tenemos por caso una función logarítmica y queremos hallar la función inversa, debemos llegar a una función exponencial. Entonces, reemplazo g en x por i, luego intercambio las variables y por último vamos a despejar la variable i. Para despejar, en este caso, aplicamos la definición del logaritmo, ¿sí? La base elevada al resultado me da el argumento, ¿sí? La base es 3, el resultado es x, el argumento es y. Por lo tanto, esto queda de la siguiente forma. 3 a la x es igual a y. Ya despejamos la variable independiente, entonces la función inversa es 3 a la x, ¿no? Acá pasamos de la función logarítmica a la función exponencial, ¿sí? Bien. Analicemos las funciones inversas f en x igual 3 a la x y logaritmo en base 3 de x. Vamos a determinar el gráfico, el dominio, la imagen y la asíntota. Entonces, si lo graficamos, obtenemos el siguiente gráfico. La línea que aparece punteada es la recta y igual a x, ¿sí? Entonces, el dominio de la función exponencial 3 a la x es siempre igual, de menos infinito a más infinito, ¿sí? La imagen, como pueden observar, empieza desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Porque esta se va hacia arriba, crece infinitamente, entonces la imagen es desde 0 a más infinito. ¿Por qué 0? Y no lo incluye al 0 porque la asíntota horizontal en este caso no me deja pasar al gráfico. La asíntota horizontal es i igual 0, que corresponde al eje x, ¿no? Bien, analicemos el dominio de la función logarítmica, que en este caso es desde 0 a más infinito. Ahora analizamos los valores del eje x, ¿no? Desde 0 a más infinito, ¿sí? Toma los valores positivos. En el caso de la imagen, es de menos infinito a más infinito. Nos fijamos en el eje y, viene de menos infinito y sigue creciendo infinitamente hacia arriba. Entonces va a tomar todos los valores positivos del eje y. Y la asíntota, en este caso, es vertical, ¿sí? Y es x igual 0. El x igual 0 corresponde al eje y, ¿sí? ¿Qué podemos decir entonces? Que el dominio de la función exponencial va a corresponderse con la imagen de su función inversa. Y también podemos decir que la imagen de la función exponencial se va a corresponder con el dominio de la función logarítmica, ¿sí? De su función inversa. Además,
la función exponencial tiene asíntota horizontal y la función logarítmica tiene asíntota vertical, ¿sí? Como podemos concluir, el dominio de una función coincide con la imagen de su inversa. Respecto del gráfico, las funciones inversas, exponenciales y logarítmicas son simétricas respecto de la recta y igual a x. Analicemos ahora la función logarítmica de la forma logaritmo en base a de x, variando el valor de su base. Tenemos dos funciones, en este caso la base es igual a 3 y en el otro la base es igual a 1/3, ¿sí? Podemos ver los gráficos y vamos a analizarlos. El dominio de la función logarítmica azul es desde 0 a más infinito. A partir de 0 el valor del eje x toma todos los valores positivos, ¿sí? En el caso de la imagen, como toda función logarítmica, es de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque de los valores del eje y toma todos los negativos y todos los positivos, ¿sí? Viene de menos infinito y sigue creciendo hasta los valores positivos. Luego tenemos que la función logarítmica tiene asíntota vertical y en este caso es x igual 0. ¿Qué pasa con el dominio de la función con base 1/3? El dominio es desde 0 a más infinito, es la misma que la anterior. La imagen es de menos infinito a más infinito, como venimos viendo. La asíntota vertical es la misma, x igual 0. Y luego podemos ver lo siguiente. La función azul crece en todo su dominio. Y la función verde decrece en todo su dominio. ¿Y esto cuándo se da? Cuando a es mayor a 1, la función va a crecer en todo su dominio. Y cuando la función tiene base entre 0 y 1, ¿sí?, va a decrecer en todo su dominio. Esa es la diferencia entre las dos funciones que estamos analizando en este caso. Analicemos ahora la función de la forma y igual k por logaritmo en base a de x, es decir, lo vamos a multiplicar por un número. Tenemos la función original y igual logaritmo en base a 3 de x, la vamos a multiplicar por 2 y obtenemos la función verde, y por menos 2 y obtenemos la función roja, así como podemos ver también en los gráficos. La función azul crece en todo su dominio, como podemos observar en el gráfico. A medida que aumentan los valores del eje x, también los hacen los valores del eje y, ¿sí? Por eso es creciente la función azul. La función verde pasa lo mismo, crece en todo su dominio, ¿sí? Y fíjense que multiplicar por un número positivo no va a modificar el crecimiento. Pero ¿qué pasa si lo multiplicamos por un número negativo? Ahora sí, la función roja, lo que pasó al multiplicarla por un número negativo, cambió el crecimiento, es decir, lo invirtió. Ahora decrece en todo su dominio. Por lo tanto, si k es mayor a 0, es decir, aquel número por el cual multiplicamos la función, va a crecer en todo su dominio, no va a modificar el crecimiento. Pero si lo multiplicamos por un número negativo, es decir, k menor a 0, lo que pasa es que se invierte el crecimiento. Si tenemos la función de la forma y igual logaritmo en base a de x menos b, es decir, lo que estamos haciendo es sumarle o restarle un valor a la variable independiente, podemos obtener los siguientes ejemplos. La función original igual logaritmo en base 3 de x, luego le agregamos un menos 2 y obtenemos la función roja y un más 2 y obtenemos la función verde. En el caso de la función azul, logaritmo en base 3 de x, la asíntota vertical es x igual 0 y el dominio es desde 0 a más infinito, así como podemos observar en el gráfico. No hace falta analizar la imagen porque en los tres casos siempre va a ser igual, de menos infinito a más infinito. ¿Qué pasa si ahora analizamos la función roja? La asíntota vertical es igual a 2, ¿sí?, como podemos ver en el gráfico. Es decir que al agregarle un menos 2 a la variable independiente, modificamos su asíntota. El dominio es desde 2 a más infinito. En el caso de la función verde, al tener un más 2 en la variable independiente, se modificó también la asíntota vertical.
En este caso es menos 2, ¿sí? Como podemos ver en el gráfico, y el dominio es desde menos 2 a más infinito. ¿Qué podemos obtener como conclusión? Que el valor de b modifica la asíntota vertical, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Es el que hace 0 al argumento, ¿sí? En este caso es simple, ¿no? Se puede ver simplemente que el 2 hace 0 al argumento, porque 2 menos 2 es 0. Ese valor que hace 0 es la asíntota vertical y por lo tanto modifica el dominio. En el tercer caso es x más 2, el que hace 0, el argumento es menos 2, ¿no? Menos 2 más 2 es igual a 0. Por lo tanto, la asíntota vertical es x igual a menos 2 y modifica el dominio de menos 2 a más infinito. Para obtener la asíntota vertical de cualquier función logarítmica, lo que tengo que hacer es igualar a 0 al argumento y despejar la x. Así vamos a obtener la asíntota vertical. ¿Sí? Recordemos que el argumento no puede ser 0. ¿Qué sucede ahora si a la función logaritmo en base a dx le sumamos un número? ¿Sí? Aparte, como podemos ver acá, el valor de c, ¿sí? Analicemos la función azul, logaritmo en base 3 de x, como lo venimos haciendo hasta ahora. Y podemos determinar que el valor de c es igual a 0, porque no hay nada sumando o restando a la función. En el caso que le sumemos 1, el valor de c va a ser igual a 1, y si le restamos 1, el valor de c va a ser igual a menos 1. ¿Qué sucede con los gráficos? Si el valor de c es mayor a 0, el gráfico se desplaza hacia arriba. Como podemos ver en el gráfico, tenemos la función original azul, y al sumarle 1 a toda la función, se desplazó una unidad hacia arriba. ¿Sí? Ahora, si el valor de c es menor a 0, el gráfico se desplazó hacia abajo, ¿sí? Como podemos ver la función roja, ¿sí? El gráfico rojo. ¿Cuántas unidades? De acuerdo a lo que me diga el valor de c, ¿sí? Si es positivo hacia arriba, en este caso una unidad. Si es negativo hacia abajo, en este caso una unidad. El valor de c desplaza verticalmente la función logarítmica. Bien, tenemos que realizar el análisis completo de la siguiente función. f en x igual 3 por logaritmo base 2 de x menos 1 menos 6. Es decir, que tenemos todos los parámetros que venimos analizando hasta ahora. Debemos determinar el dominio, la imagen, la asíntota vertical, la raíz, la intersección con el eje y la función inversa, ¿sí? Vamos a tener que llegar a una función exponencial y luego graficarla. Entonces, como tenemos la mayoría de los parámetros, nos va a quedar determinada una función de la siguiente forma, ¿sí? Cuando pasa eso, tenemos que determinar el valor de cada parámetro. Entonces, en este caso, k es igual a 3, porque es el número que multiplica al logaritmo. La base es igual a 2. El valor de b, que en este caso es el valor que hace 0 al argumento, es igual a 1. Y el valor de c es negativo, es igual a menos 6. Entonces, empecemos a analizar. El dominio. Para calcular el dominio lo que tenemos que hacer es una inecuación mayor a 0, ¿sí? Recuerden que el logaritmo de un número negativo no existe, por lo tanto siempre el argumento tiene que ser mayor a 0. El argumento es x menos 1, entonces hacemos x menos 1 mayor a 0 y despejamos el valor de x. Nos va a quedar que x es mayor a 1, por lo tanto el dominio es desde 1 a más infinito, ¿sí? Continuamos con la asíntota. La asíntota es el valor que hace 0 al argumento. Entonces, acá es fácil darse cuenta cuál es, que es igual a 1. Pero si no nos damos cuenta, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 el argumento y despejar la x. Entonces, nos va a quedar que la asíntota vertical es x igual a 1. Continuamos con la imagen. Y en este caso, la imagen es de menos infinito a más infinito, porque pasa eso cuando la función es logarítmica. Continuamos con la raíz. Para calcular la raíz lo que tenemos que hacer es igualar a 0 a toda la función. Entonces, igualo a 0 a toda la función y despejo el valor de x. En este caso pasé el 6 que estaba restando, lo pasé sumando al 0, por lo tanto queda 6. Luego pasa el 3 multiplicando a dividiendo. Me queda que logaritmo base 2 de x menos 1 es igual a 2. Y acá aplico la definición del logaritmo, es decir, la base, que es 2, elevado al resultado, me da el argumento. Entonces,
2 a la 2 es igual a x menos 1. Como quiero despejar la x, todavía me falta pasar al 1. En definitiva, la raíz es x igual 5. ¿Sí? Bien. Continuamos con la intersección con el eje y. Lo que tengo que hacer es f en 0, es decir, reemplazar a la x por 0. Sigo haciendo cuentas, 0 menos 1 es igual a menos 1, pero habíamos dicho que el argumento no puede ser negativo. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Esta función no tiene intersección con el eje y, ¿sí? No va a cruzar el eje y. Vamos con la función inversa ahora. Seguimos los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar f en x por y. Luego intercambiamos las variables, en donde estaba y puse x y donde estaba x puse y. Y ahora tenemos que despejar el valor de y. El menos 6 lo pasé sumando, x más 6. Luego voy a pasar el 3 dividiendo. ¿Sí? Me queda x más 6 sobre 3. Y acá aplico la definición del logaritmo. La base elevado a todo el resultado me debe dar el argumento. Entonces, 2 a la x más 6 sobre 3 es igual a y menos 1. Como quiero despejar el valor de y, me falta pasar el menos 1. Me queda entonces que y es igual a 2 elevado a la x más 6 sobre 3 más 1, que es la función inversa que estábamos buscando. Bien, ahora vamos a graficar solamente valiéndonos de los datos que tenemos y que acabamos de calcular. ¿Cómo podemos hacer? ¿Tenemos la raíz? Sí, entonces marcamos un punto en el eje X, en este caso en X igual 5. Luego marcamos la asíntota vertical con línea punteada en 1, ¿sí? Y no tenemos otros datos más para graficar, pero ya nos podemos dar cuenta que como la asíntota no me deja pasar el gráfico, entonces puedo venir desde la asíntota, cruzar en 5 y continuar. Si no, podemos obtener algún valor del eje X, cualquiera, obviamente que sea mayor a 1, reemplazarlo en la función y obtener un valor en el eje Y, ¿sí? Para que me queden más puntos y más fácil para graficar, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos con este video.